Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo, un recorrido por la vida y los sentimientos de nuestra comunidad. Rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Idea y conducción, Oscar Di Maro. Y ahora yo tengo mucho contacto con mis alumnos. Nos hemos reunido, bueno, eso es una cosa extraordinaria. Una vez vinieron hombres, ya son hombres, tienen casi mi misma edad. Vinieron a hacer una reunión porque hubo uno que dijo, voy a unir y a reunir a mis hermanos del dolor. Y empezó a buscar a todo lo que habían sido sus compañeros, todo por las provincias, y vinieron. Eso fue una cosa muy especial. Muy y todos especial. Contentos, sí, con lo que después la vida... Y a algunos no les fue tan bien. No, a algunos no les fue tan bien. Hay que ver que esos chicos de muy niños venían cargando con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces eso marca mucho en la vida. Es importante hablar un poco de esto, porque además estamos hablando de algo que ocurrió y ocurre acá en San Andrés de Giles, ¿no? Estamos hablando justamente del Instituto Jorge Coll, donde muchos chicos han pasado y están hoy en un sistema mixto, ¿no? Con chicas también. Sí, completamente distinto el sistema, ¿no? No es el mismo sistema. Pero hay algo importante ahí, que uno cuando pasa no siente ese... no están esas rejas que hacen que la persona que esté adentro se sienta como preso. Siempre estuvo todo abierto, es decir, hay determinada libertad dentro del problema que tienen, se sienten prácticamente libres, ¿no? En un lugar como el que les ha tocado aquí en San Andrés de Giles. Sí. Esa es la parte que me parece... Tan amplio, no con tanto espacio. Claro. Eso es muy importante. Nosotros a veces, uno va al parque a tomar un mate, hay que ver cómo juegan al fútbol, se divierten. Ellos siempre se destacaron, por lo menos en la época que yo estuve, se destacaron en los deportes, en el dibujo y en la música. Recuerdo que había un grupo musical integrado por 2 guitarras y un bombo, y fue maravilloso ese grupo musical que preparó Zulema Cantizani, que era la profesora de música. Y realmente cantaban tan bien esos chicos, tan bien. Y ganaron muchos concursos. Y en una de las ocasiones en que vinieron a Giles para reunirse nuevamente, ya siendo hombres, padres de familia, cantaban las mismas canciones que cuando eran niños. Una cosa muy emocionante. ¿Cuántas maestras había en ese tiempo, en esa escuela? Y por lo menos 6. Sexto y séptimo funcionaban juntos, así que son 6 maestras. Con una directora, una secretaria, la profesora de música y el profesor de actividades prácticas, que era Aníbal Bravi, con quien aprendieron a trabajar la madera, a trabajar cuero, pero a hacer muchos trabajos manuales. Bueno, Graciela, vamos a desviarnos un poquito de este capítulo, sí, porque estuvo muy interesante, pero quiero hablar también de otras cosas, ¿no? Porque usted nos decía, bueno, que anduvo en otras escuelas por San Andrés de Giles, empezó la zona rural con Villa Ruiz y finalmente Cucuyú, donde ahí... Sí, terminó mi carrera, sí. Ahí y aparte, una parte muy importante de su vida. Y sí, porque fueron como 22 años. Viajando en tren primero. Sí, sí. Y después con su auto. Con mi auto, sí. Un auto inolvidable que también lo veía en el barrio, claro, un Ford. Un Ford 42, enorme, que tenía todo al revés. Yo soy diestra. Tenía volante a la derecha. Claro, y todo tenía que manejarlo con la izquierda. Los cambios lo tenía que manejar con la izquierda.
Así que fue otro aprendizaje. Nunca creí que iba a manejar un auto, nunca. Y menos por la ruta, y menos en el barro. Y sin embargo hubo que hacerlo. Porque para ir a Tuyutí había que tener un auto de esas características, ¿no? Claro. Fuerte, que no se encajara demasiado y que resistiera el viaje a Tuyutí. Eso es una parte importante que Sí. por ahí muchos no recuerdan, ¿no? Sí. Yo por ahí entro en estas preguntas porque conocí una parte de esa historia, ¿no? Sí, sí, y quiero recordar a las que fueron mis compañeras en Sí. Tuyutí. Elba Nacimbene, Juanita Cosio, Mercedes Carabelli, fueron mis compañeras. Y Antes había como una pasión, ¿no? Por cumplir con el deber. sí, Y entonces, porque a veces uno mira ahora, la cosa no es tan así, ¿no? Por ahí, yo también, bueno, una conocida nuestra de la familia, que fue maestra, sí. nos referimos a Ofelia claro, Tejero. que iba a caballo. Iba a ¿no? caballo a la escuela. Pero a la escuela iba, había Sí, que ir. había una vocación tremenda en ella. Y la época del tren Ah, qué hermosura. fue muy esa importante época. también. Sí. Yo iba a Villarruiz en tren también. Y bueno, y gran parte del Cucuyo también en el tren. Era un tren, bueno, en los últimos tiempos funcionaba porque la dotación que había en el tren quería que funcionara de alguna manera, porque se paraba cada rato, bajaba el guarda, se metían debajo, en fin, y lo hacían andar al tren. También con mucha pasión. Con mucha, sí, porque los ferroviarios tienen una gran pasión por su trabajo. Qué cosa, ¿no? Mi padre fue ferroviario también. Y mis tíos. Y entonces estamos hablando de cosas que por ahí hasta se han perdido en el tiempo, ¿no? Sí. En algunas profesiones. Pero esta es como que tienen algo muy especial, ¿no? Sí. Y es lindo recordarlo. Principalmente para los chicos más jóvenes, porque, a ver, la gente de nuestra edad lo ha vivido, pero más hoy que no lo tenemos, al tren circulando, para algunos es un cuento lejano. Pasó el tren alguna vez por ahí, las vías Y claro, abandonadas. los chicos que no lo vieron, Pero, muchos niños que no lo vieron. claro. Pero sí ha quedado un recuerdo muy lindo de todo eso. Sí. Y juntamente con este tema del tren, también vamos a meternos un poquito en la otra parte de su vida, que es la parte de la poesía, de recorrer la historia, escribirla para que estas nuevas generaciones sepan un poco sobre todo lo que pasó antes, inclusive de estas cosas que estamos hablando hoy. Sí. ¿Cómo Bueno, empezó todo eso? con la poesía desde muy chica. Y yo creo que yo no me daba cuenta que eso era una vocación, pero cuando era chica me encantaba escribir. ¿Por qué? Porque los maestros nos indicaban, todos los días había que hacer una composición. Claro, ¿Se acuerda de la composición? sí, Tema la primavera, tema mi madre, tema el otoño. Bueno, había que escribir sobre eso. A mí me encantaba y yo escribía y la maestra me ponía unos muy bien, muy grandes. Me daba cuenta que en realidad lo que estaba ejerciendo yo era una vocación. Y como yo leí, apenas aprendí a leer, leí todo cuanto encontraba, leí todo. Entonces, siendo aún niña, yo tenía buen vocabulario, que me lo dio la lectura. Entonces podía explayarme un poquito más. Y ya a los 14 años comencé con la poesía. Como todos los adolescentes que a esa edad más o menos, por ahí escriben poemas. Y después me di cuenta que eso era una vocación verdaderamente y llega un momento en que uno no puede estar si no escribe, ¿no? lógico. No, ya es algo que nace dentro de uno, es como una imposición que nace adentro y que uno no puede resistirse a eso. Y en cuanto a la historia, me pasó lo que creo que le ocurre a toda persona. Pasados los 20 años, cuando uno ya, la mirada adolescente que va al horizonte y más allá, ¿verdad? Empieza la mirada
no tan lejana y tan quimérica, sino que empieza a fijarse alrededor. Entonces yo también abandoné la mirada quimérica y me pregunté, pero ¿y acá qué pasó antes? ¿Cómo yo no sé nada? Porque en realidad no sabíamos nada. Y Giles es un pueblo que a la historia nunca le dio demasiada importancia. Ahora un poco más. Entonces comencé a investigar. A buscar los rastros de mi pueblo. A buscar los rastros de mi pueblo. Bueno, más allá de eso. Y bueno, eso también la ha ido llevando por diferentes caminos, ha editado libros, sí. Ha recibido importantes premios. Sí, hay personas que dicen, por ejemplo, yo pinto, no, pero yo pinto para mí nomás. Yo escribo, no, pero yo escribo para mí. En mi caso, no, yo no escribo para mí. No, ¿para qué voy a escribir para mí? Yo escribo para que a alguien le sea útil eso, para compartir. Porque si uno tiene una vivencia y la escribe, no la escribo para mí, la escribo para compartirla. Eso es algo que lo tengo muy clarito. Por lo tanto, publicar libros fue una forma modestísima de abrir un camino. Yo pensaba, bueno, si yo publico, detrás van a venir otros que van a querer publicar y bueno, ahí está, se abre el camino. Y así también se abrió el camino de la radio. También. Porque esa es otra faceta. Cierto, sí. Muy importante. Que arrancó más o menos ¿en qué año? 74. Ahí arranca en Radio Val. Sí. Y con distintos programas, ¿eh? Claro. No fue siempre el mismo programa. Fueron distintos programas. Porque me gustaba el folclore, así empecé. Me encantaba el folclore y me gustaba no solamente la música, sino también lo demás que trae el folclore, ¿no? Los relatos, las leyendas, las costumbres. Eso me gustaba mucho y me gustaba difundirlo. Entonces eso fue el primer programa. Y forma parte de todo, ¿no? La poesía, la historia, y sí. Junto con el folclore, todo eso, porque sí, todo viene relacionado. Sí. Y también tiene obviamente relación con la parte del maestro. Yo por lo menos lo interpreto de ese modo. Por eso decía al principio, hoy desde el mundo de los maestros, de la poesía, de los escritores, porque es un mundo mágico, podríamos decir así, donde la gente empieza a encontrarse consigo mismo. Y qué mejor, bueno, que charlar de estas cosas, ¿no? Siempre cuando nosotros necesitamos algo, algún consejo, obviamente que recurrimos a usted, porque por toda esa experiencia que tiene, ¿no? Como fue también en su momento llevar la idea de que San Andrés de Giles tenía que tener un lugar donde juntar a los poetas y escritores. Sí, claro, y nació el Círculo Literario. El Círculo Literario de San Andrés de Giles. Sí. Que ya lleva sus 16 o 17 años de vida. Año 2002. Claro, 18 años vamos a cumplir. Cumplimos. Sí, cumplimos. Nada más que la pandemia nos lo hizo este año no se pudo hacer la tradicional juntada en Yancamil. Claro, que todos los años nos reuníamos en Yancamil con compañeros de Mercedes, de Ramallo, de Santa Fe, de Capitán Bermúdez, claro, en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Alguien que vino desde Uruguay. San Antonio. San Antonio, sí. Ahí nos reuníamos para compartir lo que son nuestras vivencias. Y esperemos se pueda seguir haciendo. Si Dios quiere, ha de ser así, porque todo esto será recuerdo algún día. Bueno, Graciela, el tiempo se va pasando, nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero de algún modo algo hemos repasado y creo que una parte que no es la más difundida, ¿no? Podríamos decir así, de su vida, si bien todas sus amistades la conocen, sus familiares, sí, por supuesto. Pero los chicos jóvenes por ahí siempre agarran lo que tienen a mano o lo que está ahora. Claro. Bueno, es normal. Sí, es normal, pero también es lindo, por eso buscar un poquito en la historia, conocernos un poquito más, como quien dice, ¿no?
Entonces, para el final del programa, quiero poner en el aire un tema musical que se lo voy a dedicar especialmente a usted. Muchas gracias. Y a todos los maestros, ¿no? Justamente se titula Canción para mi maestra. Lo interpreta Daniel Altamirano. Y ya volvemos para el final. Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra, como un trino vino a mi alma, entre asombros e inocencia, caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva. Como el sol sobre la flor, desgranaba su enseñanza, y era una madre en el aula, todo amor en sus palabras, y en el viejo pizarrón sus consejos aún me hablan. Ay, si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra. Como una dalia de sol, llenaba de luz el aula, y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente, nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan, y que las sumas de amor restan al odio su esencia. Cuando llegaba el recreo, la galería de la escuela se llenaba del bullicio como un rumor de colmena. Éramos nosotros buscando, con el tesón de la abeja, el polen de la alegría en la flor de la inocencia. Ay, si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva, buscaría aquel pupitre hecho de nobles maderas, donde he tallado mi nombre y el de una compañera, escritos en un corazón atravesado por flechas. Entonces entonaría la letra de una canción que ha quedado en mi memoria como grabada en la piedra, con el buril del amor de una artesana maestra. Esta canción que yo canto